Hola a todos, soy la doctora María Fernanda Pérez de Nicaragua. Quiero agradecer al comité organizador de este congreso por la invitación y hoy en el simposio CILAD les voy a hablar de dermatoscopía y tratamiento de rosácea. Para hablar de la dermatoscopía es importante primero que estemos muy claros sobre las formas clínicas de esta entidad. Hay que recordar que son 4, la eritematotelangiectásica, la pápulo-pustular, la rinofima con sus otras entidades de fima y la forma ocular. En cuanto a la dermatoscopía, les traigo este artículo del año 2021, donde hablaban sobre la frecuencia de los criterios dermatoscópicos que podían encontrar en pacientes con rosácea. En este estudio encontraron el patrón poligonal de vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos lineares, los vasos sanguíneos arborizantes, los tapones foliculares, las aperturas foliculares, la descamación superficial que se puede encontrar, estructuras pigmentadas y colas de Demodex. Para hablar de esta dermatoscopía, vamos a comenzar con cuáles son los criterios que podemos encontrar en la forma telangiectásica. Y en esto lo más importante es hablar de las estructuras vasculares. En cuanto a esta estructura, hay 3 que son las más importantes o las que vamos a encontrar con más frecuencia. Las lineales, las poligonales y las arborizantes. En cuanto a los vasos sanguíneos lineales, son muy fáciles de reconocer. Observemos cómo son literalmente unas líneas de vasos sanguíneos. Luego tenemos los vasos poligonales, que esto necesitamos como un poco más de imaginación para poderlo observar, pero es cuando estas formas lineales se pueden juntar y se forma ese tipo de forma poligonal. Observemos en la parte superior e inferior de esta diapositiva. Luego tenemos los vasos arborizantes, que bueno, recordar que es como una forma de un árbol y sus ramas. Y aquí podemos observar en esta foto dermatoscópica cómo se pueden observar estos vasos con estas estructuras como ramas. Aquí tenemos donde podemos encontrar de varios tipos de los vasos anteriores. Tenemos los lineales, tenemos los poligonales, que podemos observarlos en esta zona. Tenemos los vasos sanguíneos arborizantes, como en esta otra zona como tal. Observemos en esta diapositiva, como también tenemos los vasos sanguíneos de forma poligonal, utilizando nuestra imaginación, vasos arborizantes, y podemos encontrar vasos también lineales como tal. Luego tenemos la rosácea papulopustular y en esta vamos a encontrar los mismos vasos sanguíneos, pero vamos a encontrar ciertos criterios importantes, como son los tapones foliculares. Esta diapositiva la saqué del manual de rosácea hecho por el grupo Gilert en el 2018. Y observemos cómo vamos a encontrar los tapones foliculares que están dados, que los podemos encontrar acá. Observamos también al fondo estos vasos poligonales. Observemos aquí también estos tapones foliculares. Aquí tenemos estos tapones foliculares y miren qué bonita diagrama o qué bonita foto donde podemos encontrar los vasos arborizantes también. Esta foto también es sacada del mismo manual y en las flechas blancas representan los que son los tapones foliculares. Luego, el segundo criterio en la rosácea papulopustular son las dilataciones foliculares. A diferencia de los tapones foliculares, aquí no precisamente vamos a encontrar contenido adentro del folículo o del poro, sino que lo que vamos a encontrar es simplemente la dilatación del poro, o lo que se llaman dilataciones foliculares. Observamos también otra característica, son las escamas blanco-amarillentas, como la que podemos observar en estas zonas, que puede ser perifolicular o interfolicular. Otro ejemplo de los que son las escamas blanquecino-amarillentas, normalmente son delgadas, no son gruesas. Otra característica, podemos encontrar los que son las pápulas, obviamente que son eritematosas, como al colocar el dermatoscopio pues queda todo liso, entonces muchas veces no vamos a ver la pápula, sino lo que vamos a ver son ciertas áreas eritematosas de forma muy local, y en este caso pues como en este ejemplo que vemos una pápula al ejercer presión sobre la piel con el dermatoscopio. Otra característica que vamos a encontrar en este tipo de rosácea son las pústulas. Miren que clarito se observa en esta diapositiva. Esta es otro tipo de ejemplo. Observemos cómo aquí ya tenemos una pústula folicular que se mira justo en el centro del pelito. Luego vamos a tener los que son las áreas rojizo-amarillentas. Observemos cómo pues cuando colocamos el dermatoscopio y lo pegamos contra la piel, pues podemos observar estas zonas que son amarillentas, y obviamente por el aumento de la vascularización a nivel dérmico vamos a observar también estas zonas rojizas como tal.
Luego vamos a tener otro criterio que son las zonas pigmentadas. Observemos cómo no solo vemos la parte vascular, pero como en el centro podemos encontrar lo que se llama el patrón en panal de abeja pigmentado. Y son todas estas zonas que observamos de color café oscuro. Luego pasamos a la presencia de Demodex y cómo vamos a observar el Demodex en los pacientes con rosácea o en los pacientes que tienen demodecidosis como tal. Recordar que el 35 y el 50% de los pacientes con rosácea tienen un aumento en la población de Demodex, aproximadamente más de 5 por centímetro cuadrado. Hay 6 veces más probabilidad de tener un aumento de la densidad de Demodex en los pacientes que presentan rosácea. Y lo que vamos a encontrar son las colas de Demodex, que lo vamos a observar como prolongaciones blancas que emergen del folículo. Esto va a corresponder a los cuerpos de uno o más Demodex emergiendo a través del orificio folicular, como podemos observar en estas fotografías dermatoscópicas. Observemos acá cómo apenas podemos observar, pero es una clara colita de Demodex la que podemos ver acá. Aquí vemos otra, aquí vemos otra. En esta otra diapositiva lo vemos de una forma mucho más clara porque hay mucha cantidad de colas de Demodex y ahí vemos una sumamente clara y bueno, todas estas son colitas de Demodex. Además de las colas de Demodex, siempre es importante hacer como un resumen en nuestra mente cada vez que estemos con un paciente y repasar las características anteriormente presentadas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la descamación blanquecina amarillenta. Si miramos en el fondo podemos encontrar varios tipos de vasos sanguíneos, sobre todo estos que son lineares. Y luego por aquí en el centro vamos a encontrar una pústula. Así que obviamente, esto es un diagnóstico claramente de una rosácea. Además de las colas, podemos observar también los que son las aperturas foliculares, que vamos a observarlas como dilataciones amarillentas de las aperturas foliculares y van a corresponder a dilataciones del orificio folicular que pueden contener uno o más Demodex en su interior, como lo observamos en esta foto. Miren cómo, por ejemplo, acá hay una colita de Demodex, pero acá podemos observar una dilatación folicular y dentro de ella podemos encontrar 2 o hasta 3 Demodex en su interior. Esta es una foto donde podemos observar también estas aperturas foliculares y en su interior este material como morfo que puede corresponder a lo que es la especie de Demodex. Observemos esta foto, que también es del manual de la doctora Kaminsky, donde podemos observar claramente las colas de Demodex. Observemos acá, acá, y luego acá en este circulito podemos observar vasos poligonales como tal, bien definidos. En la rosácea fimatosa también podemos encontrar ciertos criterios. Muchas veces no son muy claros, pero tenemos que utilizar nuestra imaginación. Entonces, recordar la clínica de un rinofima y luego al colocar nuestro dermatoscopio, lo primero que vamos a observar son las áreas rojizo-amarillenta. Vamos a encontrar también mucha cantidad de vasos sanguíneos como tal, que pueden ser poligonales, pueden ser arboriformes, y algo característico es que vamos a encontrar las aperturas foliculares, como en este caso. Finalmente les traje este estudio que se hizo en mayo del 2021, donde encontraron no solo 7 características de pacientes con rosáceo, sino que 14. Entre ellos los más importantes fueron los puntos amarillentos, que son los mismos aperturas foliculares. Encontraron los vasos poligonales, la descamación folicular. Ellos encontraron una pigmentación anular folicular, encontraron pústulas, aperturas con Demodex, lo que yo les hablaba anteriormente de lo que es el pigmento de tipo de panal de abeja, y lo otro más importante fueron las colas de Demodex. Luego la segunda parte de mi exponencia es hablar sobre el tratamiento. Aquí les traigo la guía del tratamiento de la rosácea hecho por el Consenso Ibero-Latinoamericano del 2019, que es lo más nuevo, por el grupo Giler. Ellos clasifican el tratamiento según el tipo de rosácea. Si observan en el tratamiento tópico, lo que más se utiliza es la ivermectina, el ácido acelaico y el metronidazol, lo cual puede ser para los 3 tipos de rosácea. Luego tenemos también el uso de la oximetazolina y la brimonidina como tal, entre los y otros como los cosmecéuticos. Observemos cómo en la rosácea eritematotelangiectásica, además del tratamiento tópico, se da lo que es el tratamiento complementario, que normalmente este va a estar dado por uso de luces como la luz intensa pulsada o otros tipos de láseres como los NDI. Luego tenemos en la papulopustulosa, además de los anteriores como tratamientos tópicos que les mencioné, también se agrega lo que es el tacrolimus y la sulfacetamida sódica de azufre.
Luego en el tratamiento sistémico vamos a encontrar que siempre está a la cabeza las tetraciclinas, en este caso la doxiciclina, la eritromicina y la isotretinoína. En cuanto a la rosácea glandular hiperplásica o fimatosa, se da lo mismo en cuanto a tratamiento tópico, igual en cuanto a tratamiento sistémico, y aquí se agrega ya el tratamiento complementario y el tratamiento quirúrgico. Y luego ya la rosácea ocular, pues que el tratamiento es sistémico, como doxiciclina, ciclosporina de uso oftálmico, los cuidados generales y obviamente la evaluación por oftalmología. Hablaremos de la ivermectina tópica porque es uno de los tratamientos que tenemos a mano aquí en la zona centroamericana. Recordar que el mecanismo de acción, lo más importante son sus efectos antiinflamatorios. Va a inhibir la producción de óxido nítrico y de la prostaglandina E2 en macrófagos estimulados por los lipopolisacáridos. Y sobre todo va a suprimir citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a los efectos inmunomoduladores, va a inhibir la infiltración inflamatoria celular y la producción de citoquinas T ayudadoras. Aquí les traigo este artículo que fue publicado en el 2016, donde como conclusión ellos tienen que la ivermectina tópica ha sido más eficaz que el metronidazol y da menos efectos secundarios que lo que es el ácido acelaico. Este es un ejemplo de uno de nuestros pacientes en EDCA Dermatología con el uso únicamente de ivermectina tópica. La otra droga tópica que les quería comentar es la oximetazolina. Es un imidazólico sintético simpático mimético, es un agonista del receptor adrenérgico alfa 1A. Se utiliza realmente como descongestionante nasal y es un potente y tiene un efecto potente de vasoconstricción. Aquí les traigo este artículo de la oximetazolina tópica que fue publicada en la revista de la Academia Americana de Dermatología en el 2017, donde se hizo unos estudios sobre la satisfacción del paciente al utilizar la oximetazolina en crema al 1% versus un vehículo. Y realmente la conclusión de ellos es que obviamente los pacientes estaban mucho más satisfechos al utilizar la oximetazolina en crema al 1%, ya que había reducción del eritema facial como tal. Este es un ejemplo de un paciente que hemos tratado nosotros en el consultorio con oximetazolina tópica. Nosotros hacemos que el paciente se aplique la oximetazolina, puede ser con algodoncito, y posterior a eso, para que selle un poco, le hemos recomendado utilizar alguna crema hidratante específica para pieles con rojez. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento oral de elección en pacientes con rosácea, que es la doxiciclina. Recordad que no solo es efectivo por sus efectos antibióticos, sino más que nada por su efecto antiinflamatorio. Va a disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias, va a disminuir la producción de metalosproteinasa en la matriz, va a disminuir la fosfolipasa 2, pero sobre todo va a disminuir los radicales libres y la angiogénesis. Anteriormente, hace como unos 4 o 5 años, se hablaba mucho sobre las dosis reducidas, que era la doxiciclina con 40 miligramos. Se hablaban de que eran dosis antiinflamatorias antimicrobianas, que tenía mucha ventaja de uso a largo plazo por varios meses, que había menos desarrollo de resistencia bacteriana a antibióticos y que tenía menos efecto adverso. Actualmente ya se está hablando de que esta dosis realmente sí finalmente está dando lo que es la resistencia a bacterias y se están utilizando ahora nuevamente las mismas dosis que se utilizaban antes, que eran las dosis de 100 miligramos. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente nuestro que se trabajó tanto con la parte tópica con ivermectina y oral con doxiciclina 100 miligramos al día. Otro antibiótico que se utiliza en el tratamiento de rosácea son los macrólidos. De ellos, el de preferencia es la citromicina. Recordar que lo que va a hacer es inhibición de citoquinas proinflamatorias, va a tener también propiedades antioxidantes, se prescribe en pacientes intolerantes o con contraindicación a tetraciclinas. La dosis recomendada es de 500 miligramos 3 veces por semana y aproximadamente de 3 a 4 meses de tratamiento. Algo importante también es el uso seguro en embarazo y en lactancia. Sobre todo, esto es muy importante porque muchas veces en pacientes embarazadas vamos a tener que su rosácea se pueda exacerbar y muchas veces estamos con muy pocas opciones de tratamiento como tal. Luego tenemos la isotretinoína a baja dosis. Recordar que la efectividad en rosácea se debe a la inhibición de la señalización de los receptores Toll-like tipo 2. La dosis recomendada es más baja que la que se recomienda en pacientes con acné, sería de 0.3 miligramos kilo día. Aproximadamente se recomiendan 10 miligramos al día y sobre todo agregar la terapia tópica.
La isotretinoína a esta dosis es muy eficaz y es bien tolerada y aproximadamente se reduce un 25% del volumen de la rinofima. Aquí tenemos pacientes de nuestro consultorio y lo más importante es la rápida evolución que podemos tener en cuanto a la mejoría, como en esta paciente con 2 meses posterior a la toma de isotretinoína oral y obviamente la parte tópica. Luego tenemos el carvedilol, que este ha demostrado eficacia con dosis de 12.5 miligramos día en dosis de inicio y luego se puede dar 6.5 miligramos día en dosis de mantenimiento. Esta dosis mínima puede dar poco riesgo de hipotensión en normotensos y va a reducir en promedio un 60% del eritema en los pacientes con rosácea. Luego tenemos lo que son las luces y lo más frecuente que podemos utilizar en nuestro consultorio es la luz intensa pulsada. Yo la utilizo mucho para los pacientes con una rosácea eritematotelangiectásica con muy buenos resultados. Se pueden hacer sesiones cada 3, 4 o cada 6 semanas según las necesidades del paciente. ¿Qué otras opciones tenemos en cuanto al tratamiento de la rosácea? Bueno, tenemos todo lo que habíamos hablado anteriormente sobre lo que es recomendado por el grupo Giller, pero también es importante ir encontrando qué otras cosas nuevas están saliendo con respecto a los tratamientos para rosácea. Una de las drogas que se están recomendando para rosácea es el uso de dapsona. Hay que recordar que esta droga lo que hace es disminuir la concentración de radicales libres, disminuye la migración de neutrófilos, se utiliza en la rosácea fulminans y la granulomatosa, que son las formas más severas. Puede ser una terapia de rescate en pacientes que no responden a la dosis de doxiciclina regular y a la isotretinoína o que tengan contraindicaciones para la anterior. La dosis recomendada es de 100 miligramos al día por 4 semanas y luego se puede reducir a 50 miligramos al día por 8 semanas. Se debe de recordar que antes de prescribir esta droga a los pacientes se debe de hacer la prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para evitar la hemólisis en nuestros pacientes. Otra de las terapias que ya tiene un par de años siendo utilizada en la rosácea es la aplicación de toxina botulínica. Hay muchos estudios con diferentes tipos de esquemas, pero les traje este que fue publicado en mayo del 2018 en la revista americana de dermatología, donde hablan de la introdermoterapia o de la mesoterapia en pacientes con rosácea. En este estudio, ellos recomiendan utilizar 10 unidades diluido en 1 ml de solución salina y se coloca en la zona centrofacial. Los beneficios que ellos encuentran se dan por los efectos del bloqueo de la acetilcolina sobre el músculo erector del pelo y sobre todo por los receptores muscarínicos en la glándula sebácea. Ellos recomiendan realizar sesiones cada 4 o 5 meses, que es lo que dura el efecto. Otro de los tratamientos que podemos encontrar utilizados de forma intradérmica es el uso de ácido tranexámico. Aquí les traigo este estudio del 2019, donde se hicieron estudios en modelos de ratones. Ellos inyectaron el ácido tranexámico en ratones que presentaban enfermedad de rosácea, por así decirlo, y en ello encontraron al inyectar el ácido tranexámico disminución de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y también se encontró la disminución del factor de crecimiento del endotelio vascular. Así que creo que sería una buena oportunidad para que nosotros, pues además de leer bien el artículo, revisar bien cuál es la farmacología del ácido tranexámico, pues muchos ya los estamos utilizando en melasma y sabemos sobre todo que es en ese tipo de melasma que tiene un buen componente vascular, así que creo que valdría la pena comenzarlo a utilizar a nuestros pacientes y podemos utilizarlo obviamente como mesoterapia muy superficial y recordar que al inyectar el ácido tranexámico hay mucho ardor, por lo tanto tenemos que utilizar una buena anestesia tópica unos 20 a 30 minutos antes con el paciente. Aquí les traigo este estudio del 2020 donde habla sobre la minociclina tópica. Me parece algo bastante interesante porque ya sabemos que las tetraciclinas son el caballito de batalla en la rosácea de forma oral. Pero aquí les traigo este estudio multicéntrico donde se estudió la eficacia al utilizar minociclina al 1%, al 3% en gel versus placebo en pacientes con rosácea papulopustular. Ellos realmente lo que encontraron es que sí hubo una disminución en el número de lesiones inflamatorias en ambos grupos, en los pacientes con la minociclina al 1% y en los pacientes al 3% a las 12 semanas de aplicación. Por último, no podemos terminar de hablar de rosácea, que es una enfermedad inflamatoria, sin hablar de probióticos. Sabemos que la rosácea es una enfermedad inflamatoria como tal y cada vez hay más estudios de los beneficios que podemos encontrar al utilizar agentes antiinflamatorios.
Aquí les traigo este artículo que me parece sumamente interesante y que todos los dermatólogos debemos de tener en cuenta, que habla sobre el eje intestino-piel y cómo es importante reconocer la disbiosis microbial que tenemos y las condiciones en la piel como rosácea o acné. Entonces, aquí más que nada lo que hacen es hablar cómo mejorando esta disbiosis a nivel intestinal, podemos mejorar también la disbiosis a nivel del microbioma cutáneo y cómo esto podría beneficiar a todas estas patologías que cursan con esa disbiosis. En este caso sería la rosácea. Así que los invito a todos a leer este artículo, está sumamente interesante y realmente ahora estoy utilizando en la mayoría de mis pacientes que padecen de rosácea o de acné, por ejemplo, de la mujer adulta, el suplemento como tal de probióticos, así que espero que en un par de meses tenerle unos bonitos casos, a ver cómo va. En Latinoamérica, uno de los médicos que más sabe del tema y que está hablando mucho hoy es el doctor John Harvey Gaviria, así que también les recomiendo seguir su trabajo que está muy interesante. Creo que la nueva era de la medicina como tal no es solo tratar de una forma externa, sino que también tratar de una forma interna. Así que todos nos tenemos que empapar de todo este conocimiento porque también los pacientes leen y cada vez también ellos más nos preguntan sobre qué otros suplementos o además de antibióticos o además de isotretinoína, cuáles son las otras formas que nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes. Y sobre todo con estas enfermedades que son crónicas, pues realmente que también tenemos que ir viendo cómo reducir para el uso de los antibióticos tanto de forma tópica como de forma oral. En conclusiones, les traigo yo que debemos de cambiar nuestro paradigma para apreciar la rosácea como una enfermedad inflamatoria crónica y sus asociaciones importantes. Y para mí lo mejor es la combinación de tratamientos tópicos y sistémicos, que realmente es lo que va a ayudar más al paciente, y obviamente agregar todo lo que es la mejoría de la calidad de vida como tal al paciente y hacerlos conscientes de que es una enfermedad que es pues para toda la vida. Muchas gracias por su paciencia y por escucharme. Gracias.